¿Qué tal, amigos de Hidroforum? Bienvenidos a esta mesa post-debate en la que tenemos a los líderes juveniles de diferentes partidos, líderes políticos, a los Camila Guerra de Movimiento Ciudadano, candidata a diputada federal del Distrito 3 de Aguascalientes, Chara Ramírez, candidata a diputado del Distrito 17 de Aguascalientes, y a Jaime Rinque Randolph. Bueno, para comenzar, Luz Camila, ¿qué opinas del postdebate? Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Pues yo opino que este postdebate nos volvió a dejar claro por tercera vez y como bien lo dijo Maynes, lo anunció, lo anticipó, terminó de consolidarse como la opción de futuro, como la opción para representar a las nuevas generaciones. Jorge Álvarez Maynes dejó muy claro que él es el candidato de la justicia intergeneracional, él es el candidato que representa una visión seria de país. Y pues bueno, creo que todas y todos lo pudieron ver. Maynes fue el único candidato que realmente respondía los planteamientos y las preguntas que se le hacían en el debate, tanto por los moderadores como por la ciudadanía. Por un lado tenemos una candidata que representa lo peor de todo el PRI, de la historia y del PAN, que por mucho tiempo y ahora nos confirma más que nunca que le han fallado no solamente a los ciudadanos en general, sino a las nuevas generaciones, que son a quienes representamos hoy en esta mesa. Y por otro lado tenemos una candidata que, a pesar de hablar tanto de sus logros y de las cosas que ella presume como logros y dice sentirse muy orgullosa, tenemos las cifras que demuestran lo contrario y en un ratito más ahondaremos un poco más al respecto, pero la seguridad nos tiene hundidos y hundidas y no tenemos nada de qué estar orgullosos. Entonces, a ver, bueno, hablar del posdebate es hablar de lo que sucedió el día de ayer en el debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Álvarez Maynes y también Xóchitl Gálvez. Yo creo que quedó claro, y no lo decimos nosotros, lo dice hoy una encuesta del medio más importante de España, que ahora en México también tiene uno de los periódicos más importantes en Latinoamérica, El País. La encuesta Encol da la siguiente cifra, le da a Claudia Sheinbaum la victoria del debate por 49%, en un muy lejano segundo lugar, en 26%, Xóchitl Gálvez, y en tercer lugar Jorge Maynes con el 18%, que la verdad se acerca mucho a Xóchitl Gálvez, no solo en tema de encuestas de debate, sino también en temas de preferencia electoral. Lo que vimos es una Claudia Sheinbaum prácticamente ya puesta para lo que será el 2 de junio, puesta para la victoria que sin lugar a dudas es inminente. Creo que hubo mucha contundencia de su parte, como dice Luz Camila, ella misma lo dice, hablar de los logros, lo que se hizo bien en la Ciudad de México y que se puede replicar bien en todo el país. Se dejó en claro que venimos de una guerra contextualizada no solo por Claudia Sheinbaum, una guerra que también contextualizó Jorge Maynes, una guerra que comenzó el Partido Acción Nacional con Felipe Calderón hace ya casi 20 años, una guerra que hizo que pasáramos de 8,000 muertos en 2006 a prácticamente en doble en 2007 y en 32,000 para el año 2018. Por cierto, un promedio que ya se está bajando ahora con la estrategia de pacificación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Prudencia, hubo mucha prudencia de Claudia Sheinbaum porque por tercer debate consecutivo no respondió prácticamente a lo que no fueron preguntas ni fueron polémicas bien estructuradas por los opositores, sino que solamente fueron ataques, tanto de Xóchitl Gálvez en una menor proporción de Jorge Maynes. Mucha prudencia para responder, creo yo, ella ya envuelta en lo que sin lugar a dudas será su presidencialismo. Prudencia, guardando la compostura, no alterándose, no demostrando que pierde el control de sus actitudes, de sus emociones, como sí lo hace otra candidata, como sí lo hace otro candidato. Entonces yo creo que lo de ayer es ya la antesala para lo que será el 2 de junio, un triunfo inminente de la doctora Claudia Sheinbaum y la continuación a la transformación. No por nada, ayer se habló de las cifras de seguridad que tiene la Ciudad de México, que logró bajar en más del 50% los homicidios dolosos, que logró bajar el robo y la percepción de inseguridad. Ahora lo que falta es aprovechar la infraestructura de seguridad que ya se puso a nivel nacional. Nosotros somos autocríticos y sabemos que la pacificación del país aún no se ha logrado, pero creemos que vamos por buen camino y estamos convencidos de que con Claudia lo vamos a lograr. Sí, primero que nada, yo habría que puntualizar 4 aspectos. El primero es en general y no tiene mucho que ver con los candidatos en particular, sino con el debate en general. Si bien se ha ido mejorando mucho el esquema y de los debates, todavía sigue siendo algo acartonado. En vez de la mesa de diálogo que se hacían en otros, se canceló y los oradores prácticamente se convirtió en un monólogo. Quienes tenían que moderar el debate pues se convirtieron también en una especie de presentadores. Entonces, en ese sentido,
sentido hizo mucha falta también ver las propuestas y el proyecto de nación que cada uno tiene. Aquí más bien se pudo ver un poco de la personalidad de cada uno. Ahora bien, entrando en materia respecto a lo que tiene que ver ya con cada uno, aquí puedo mencionar que Xóchitl viene de una muy buena racha en la que no solamente mostró, y no encuestas y sin recursos públicos, el gran movimiento que lleva respaldándola, y no solamente en el Zócalo le quedó corto, en muchísimas ciudades a lo largo y ancho del país y hasta del extranjero, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y no solamente eso, sino que fue mejorando debate tras debate hasta poder ser contundente en este tercer debate. Habrá algunas encuestas que digan que va a empate, que va un poco abajo, que va un poco arriba. Lo que sí es cierto es que en todas coinciden en que, a pesar de los resultados, es muy diferente la distancia que había tanto antes de que iniciaran las campañas como a inicio de año, como ahorita la brecha que se ha cerrado. Y segundo, que los positivos de Xóchitl, y algo que no pueden mencionar ninguna de las candidatas, es que es la que más ha crecido en positivos al respecto. Ahora, hablando de Claudia Sheinbaum, sí pude notar que fue un poco más rígida, un poco más seria, y simplemente acartonada. No se metió mucho en su papel de un poco de autonomía como fue en su primer debate, porque vimos que eso le costó pues el que la regañaran en la mañanera al no defender a los hijos de AMLO. Entonces, en ese sentido se metió en su papel de AMLover. Muchos de los cuestionamientos no lo respondió, lo que lo respondió fue simplemente leyendo, con lo cual eso genera un poco de desconfianza, porque alguien que pues, naturalmente no tiene nada que temer, pues no tendría por qué hacerlo, y los que lo hizo eran hasta un poco grosera al respecto. Y en el tema de Maínez sí llamó mucho la atención como, primeramente, se ve que ni siquiera quiere ganar, su tirada es llegar al segundo lugar, y ahí es donde se pudo ver cómo solamente le tiraba a Xóchitl contundentemente. De hecho, se enfrascó mucho en mencionar a Fox y nunca habló sobre el gobierno actual de López Obrador, que sería más bien de lo que los debates tendrían que enfocarse. Y también por el otro lado, cuando cuestionaba a la otra candidata del oficialismo, lo hacía en general. Entonces, en ese sentido, pudimos ver a un Álvarez Maínez que iba también enfocado solamente a Xóchitl, que iba a hacerle el trabajo sucio para que Claudia pudiera salir bien. Y pues en general, independientemente de que fuera un debate 2-1, se pudo ver el contraste, se pudo también ver pues que en materia de seguridad no estamos nada bien, en materia de salud nada bien, y en los temas sociales pues las propuestas prácticamente, aunque muchas eran similares, aquí lo que se proponía era no solamente seguir con la propuesta social, sino mejorarla, que más adelante vamos a hablar al respecto. Pues Camila, ahorita comentó Randolph el tema de Maínez, que lo están posicionando como un esquirol, como que está trabajando, haciéndole el trabajo sucio en Morena, e incluso la semana pasada pues Alito Moreno, el presidente del PRI, lo invitó a que declinara a favor de Xóchitl. ¿Cómo ves ese tema de que lo están poniendo como esquiroles? Bueno, a ver, creo que es evidente y no se puede de ninguna manera afirmar que Maínez no quiere ganar, sino que está tirándole al segundo lugar. A ver, Maínez ha hecho lo que ningún otro candidato presidencial ha hecho, y es subir 14 puntos en 8 semanas. Creo que eso nos deja muy claro que la apuesta de Movimiento Ciudadano, por supuesto, es obtener el triunfo electoral. Y hablando un poquito más sobre el tema del mal llamado esquiroles, o que nos dicen que estamos dividiendo el voto, hay que analizar quiénes son las fuerzas políticas que están dando estas acusaciones. Recordemos que el voto útil lo han llamado desde la elección anterior, y pues bueno, podemos ver en las representaciones que tenemos en las cámaras, incluso en algunos poderes ejecutivos, que ese voto útil que la ciudadanía confió y que no debió confiar, pues no está siendo para nada útil. Tenemos diputados federales que no trabajan, tenemos diputados y diputadas locales que no presentan iniciativas, que no representan los intereses de las personas que dicen estar representando. Y pues bueno, ya lo dijo el mismo Luis Donaldo Colosio, el voto útil no se le puede dar a personas inútiles, que es lo que lamentablemente la alianza sigue haciendo y defraudando tanto el voto de la ciudadanía. Me parece un poquito curioso que hablemos de que no estamos hablando de los candidatos, sino de sus plataformas políticas. Es todo lo contrario. Estamos hablando de un candidato presidencial o una candidata presidencial que está representando una plataforma política para crear un plan de gobierno y ser una opción nueva para la ciudadanía. Más allá de un formato de debate de si estaba acartonado o no estaba acartonado, creo que la apuesta es tener un candidato presidencial que tenga la habilidad y que tenga el conocimiento para poder sacar adelante los temas que le importan a la ciudadanía, independientemente del formato. Bien dijiste ahorita aquí que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, se la pasaba leyendo en sus tarjetas cuando respondía a las preguntas, y esto la hacía parecer un poco más acartonada.
pues creo que Xóchitl no se queda para nada lejos de ese supuesto. Xóchitl, pues pregunta qué hacía o tema nuevo que se abría, sacaba su tarjeta y lo leía completamente. ¿Quién es el único candidato presidencial que realmente conoce los temas que está poniendo sobre la mesa? Es Maínez. Y esto no es casualidad. Tenemos mucho tiempo trabajando en las plataformas de Movimiento Ciudadano, en la plataforma de gobierno, porque son plataformas que se han creado desde la ciudadanía, con expertos, con sociedad civil organizada y con grupos estudiantiles y universidades. Bueno, yo tengo que coincidir con Randolph en que el formato no es el más adecuado. Pero a ver, la verdad es que es sexista y volvemos a lo mismo. Ese sexismo, esa misoginia y ese machismo que representa Acción Nacional cuando vienes a la mesa y nos dicen que a Claudia Sheinbaum la regañó el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando no es cierto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, después del primer debate, la primera opinión que tuvo es que el debate había estado interesante y creo que él está en total libertad de opinar lo que sea sobre el debate y eso no significa que hayan regañado a Claudia Sheinbaum. Volvemos a esta visión sexista de que Claudia Sheinbaum la manda a López Obrador, de que Claudia Sheinbaum quiere imitar a López Obrador, de que habla como López Obrador, cuando eso es totalmente falso. Perdón, pero lamentablemente si a alguien han utilizado para la plataforma política, o mejor dicho, para poner a los plurinominales de Acción Nacional y del PRI, lamentablemente es a Xóchitl Gálvez, quien creo yo no fue una mala senadora ni ha sido una mala política. Lamentablemente se prestó al juego de los dirigentes partidistas de Acción Nacional y del PRI para que ellos muy a gusto pudieran conseguir sus plurinominales y a ella ya la están abandonando, como aquí en Aguascalientes, Randolph. Perdón, pero el evento que tuvieron aquí en Aguascalientes para ser un bastión panista fue un evento muy pobre en asistencia y teniendo el control de los dos palacios de gobierno, teniendo el control de la nómina estatal y municipal, estuvo solo el evento que tuvieron ayer de Xóchitl Gálvez. Sí hubo presencia, pero para ser el bastión de Acción Nacional, el bastión de la Alianza Aguascalientes, se quedó muy corto. El tema del segundo lugar, Randolph, sí debería preocuparles que Movimiento Ciudadano esté buscando el segundo lugar, porque creo que la competencia va a estar ahí en el segundo lugar. Ahora, voy con Camila, porque es verdad que sí, la plataforma política es importante, pero realmente Movimiento Ciudadano no ha presentado una plataforma política de proyecto de nación. Tengo que reconocer que Movimiento Ciudadano ha sido concreto y ha sido muy directo a la hora de hablar sobre una política de legalización de drogas, al hablar sobre la legalización de la interrupción del embarazo y al hablar sobre otros temas. Pero realmente Maínez no ha sido claro con un proyecto de nación. No ha hablado de cuál es la ideología económica, cuál es el rumbo económico a seguir por parte de su partido. Creo que no lo ha dejado bastante claro, al menos hablando de los debates y de los temas de los que se habló. No habló tampoco de una política de seguridad. Habló sobre la legalización de las drogas y habló sobre la política de drogas y de regulación de la marihuana y que los jóvenes no fueran a la cárcel por consumir marihuana, en lo que creo estamos de acuerdo de cierta forma, pero no planteó un proyecto de una política de seguridad. Creo que realmente la única que tiene un proyecto de nación y que es un proyecto de continuidad a un programa de gobierno que tiene no solo años, sino incluso décadas en nuestro país, es Claudia Sheinbaum, porque va a haber continuidad por primera vez en mucho tiempo, podríamos decir en décadas, va a haber continuidad a un gobierno, porque incluso el PAN e incluso el PRI en su momento no daban continuidad a sus gobiernos porque generalmente eran un desastre. Desde 1990 con Carlos Salinas de Gortari le dejó la gran devaluación de 1994 a Zedillo, por lo cual tuvo que haber un replanteamiento total del gobierno. En el 2000 hubo pues ya la transición democrática, entre comillas, del PRI al PAN, que son exactamente lo mismo y se ha demostrado, y no hubo continuidad del proyecto de gobierno de Felipe Calderón al de Vicente Fox, mucho menos de con Peña Nieto a Calderón. Por primera vez sí vamos a tener continuidad a un proyecto de nación que ha sido bastante claro en los principales rubros, en economía, prosperidad compartida, que podamos seguir creciendo económicamente, poniendo primero a los pobres y haciendo que sean los más pobres los que vayan saliendo adelante, para que de abajo hacia arriba construyamos la economía y no de arriba hacia abajo como anteriormente se hacía. En el tema de seguridad, que podamos seguir atacando, no nada más llegando a abrir fuego indiscriminado a los pueblos como se hacía con Felipe Calderón, sino que ataquemos las causas, sino que ahora veamos cuáles son las razones por las cuales jóvenes y otras personas se ven en necesidad de delinquir en lugar de estar estudiando o en lugar de estar trabajando. Y así podremos hablar del programa de vivienda, así podríamos hablar del programa de pensiones y asistencia social, y así podríamos hablar del nearshoring y del rumbo económico que va a tomar el país.
Ahora bien, ahorita mencionabas mucho que era un poco sexista hablar de que Claudia Sheinbaum la manejaba López Obrador, pero literalmente terminaste usando el mismo argumento de que los partidos políticos y sus dirigentes utilizan a Xóchitl Gálvez. Sin embargo, aquí lo que no se menciona es que aquí no la puso nadie. Aquí fuimos las y los ciudadanos quienes impusieron a la candidata, incluso muy en contra de los intereses de las cúpulas partidistas. Ese es un aspecto. Otro tema respecto al voto útil que creo que no entienden muy bien esta figura, porque aquí, por ejemplo, en México no existe la segunda vuelta electoral. Entonces, para evitar que pasara lo que hoy estamos viendo, que es un presidente donde quiere destruir las instituciones y quiere hegemonizar la política, aquí lo que se hace es, entre la oposición, que sepan dejar a un lado sus diferencias, encontrar cuestiones en común y que llegue una oposición unida. Entonces, en ese sentido, creo que no han entendido muy bien ese aspecto, gracias a que han ganado un par de estados y ya con eso, con soberbia, han querido debilitar a la oposición, y prácticamente lo único que quieren terminar haciendo es lo que pasó en 2018 con José Antonio Meade, que postulando un buen candidato terminan dejando en un segundo lugar al propio Ricardo Anaya. Otro aspecto que decían respecto al evento, que era pobre, pues fueron más de 7,000 personas, y hayan sido más, hayan sido menos que en otros eventos, aquí no se vio ni un solo camión, ni un solo logo partidista, ni un dirigente o ningún personaje pero político. Entonces la marcha sí era partidista ayer, ¿o no? No era partidista, fueron los ciudadanos quienes lo organizaron. Pero a nivel nacional la encabezó Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada del PRIAN. Sí, pero aquí ni ningún dirigente fue organizador, ni gobierno del estado, ni municipio, ni nadie metió dinero, nadie de los que forman parte de las estructuras partidistas o que son dirigentes, a diferencia en Morena, como los diputados, que son quienes le meten dinero a las campañas y están en primera fila en los eventos, aquí no tuvieron nada que ver los representantes populares, aquí no hubo ni un recurso público, y por el contrario fueron los candidatos quienes a su candidata, porque naturalmente necesitan de como conducto del partido político, fuimos a hablar en favor de ella. Sí, claro. Quiero hacerle un regalo a Chava, que dice que no tenemos plataforma electoral. No dije que no tuvieran plataforma. Dije que no presentaron un proyecto de nación. Aquí que es está. Muy diferente Un buen gobierno para México. Gracias. Es un proyecto de nación que se construyó con muchos meses de trabajo con sociedad civil organizada, academia, ciudadanos. Pero ¿por qué no han sido claros en la presentación del proyecto de nación? Muy claro. Porque mira, una cosa, y hemos hablado mucho, Luz, porque yo estoy a favor de lo que ustedes han hecho, de ir a hablar con la academia, de ir a hablar con las universidades, pero creo que no han democratizado ese diálogo, sobre todo con las clases más necesitadas que necesitan conocer esta plataforma. Porque muchas veces hemos hablado, y se lo dije a Randolph la otra vez, yo soy de los principales en acusar a esa sociedad civil que, más que ser sociedad civil, parecen ser grupos como clubes de privilegios, como hoy vamos con los emprendedores y hoy vamos a ir con los dueños, pero ¿cuándo democratizamos estos planes de gobierno para llevarlos a la calle? Porque realmente no conocemos un proyecto de nación de movimiento ciudadano más allá de las canciones, más allá de los comerciales. Estoy yo seguro que ha habido una plataforma política, porque insisto, han sido concretos con algunos temas sensibles, pero no han democratizado ese proyecto de nación. Yo creo que mucho de este presupuesto que se gasta Movimiento Ciudadano en jingles, en publicidad en YouTube, porque bombardean YouTube con publicidad, que son buenos, no digo que sean malos, pero bombardean YouTube con publicidad de Maynes y de spots y de cancioncitas y de sus jingles. Yo creo que también deberían de aprovechar un poco de ese espacio para ir presentándonos su proyecto de nación. No nos queda claro todavía, por ejemplo, si el Movimiento Ciudadano quiere hacer una clase de socialdemocracia, o van a seguir con los apoyos sociales, o van a tomar un rumbo económico dándole mayor prioridad al sector privado. No nos han dicho, por ejemplo, qué van a hacer con Pemex. Al menos no lo explicó a Maynes en los debates, qué va a hacer concretamente con Pemex. ¿Se va a seguir fomentando que salga de esta quiebra en la que lo dejó el PRIAN, o se va a privatizar? No sabemos, es lo malo, que no conocemos realmente la plataforma de Movimiento Ciudadano, y sería interesante conocerla. Ahora, hablando un poco también de lo que se mencionaba en el debate, creo que la principal bandera de Claudia Sheinbaum era que había reducido el 50% de los homicidios en la Ciudad de México. Sin embargo, lo que no mencionan es que son cifras maquilladas, porque según datos del INEGI, hay una regla que utilizan que se llama eventos de intención no determinada, junto con otros rubros, que por ejemplo hay otras reglas que son como los accidentes, el suicidio y otras, que justo se han aumentado esta cifra de homicidio, de muertes, pero en homicidios se han bajado.
Entonces, en ese sentido, han querido ser totalmente opacos. Respecto al tema y ya de las propuestas en materia del debate, muchas de esas, por ejemplo, aquí proponen que el gobierno siga con las becas del adulto, las pensiones del adulto mayor. Aquí lo que se propone no solamente es que sigan, sino que disminuyan a 60 años. Aquí se proponía también beca universal para estudiantes. Aquí, a diferencia, se propone que sea tanto de escuela privada como de escuela pública, y no solamente eso, sino que en materia de educación también se propone, entre muchas otras cuestiones, por ejemplo, el programa Sí de Sí Estudio y Sí Trabajo, a diferencia del de Jóvenes Construyendo el Futuro. De igual manera, pues invertir más en seguridad, porque recordemos, al año actual redujeron en 50,000 millones de pesos el presupuesto de seguridad para los estados, y el año antepasado 47,000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, ahí es donde se puede ver la prioridad, como hablan de austeridad, pero a Pemex le dan prácticamente billones de pesos, donde los bonistas son los más beneficiados, que prácticamente algunos son extranjeros, pero a seguridad, a educación, a muchos otros rubros terminan siendo los más desfavorecidos, y no solamente este sexenio, de toda la OCDE. Porque eso que están ahorita planteando no lo hicieron nunca en los 80 años que gobernaron. O sea, ahora sí están a favor de los programas sociales cuando ustedes nunca los impulsaron e incluso los votaron en contra. Yo no voy a defender al pasado, porque estamos ahorita en la actualidad, y cuando todos ellos lo hicieron. Los que están al frente de los partidos son los que estuvieron en el pasado. Los que están frente a los partidos políticos, como Dante Delgado, son los que están en MC, o como Andrés Manuel, son los que están en Morena. Entonces, todos los que hablan del pasado, todos los dinosaurios políticos, son los que actualmente se pintan tanto como gobierno como la nueva política. Entonces, en ese sentido, hay algo muy importante que hay que aclarar, y es que la nueva política no tiene que ver ni con tu edad ni con el tiempo que llevas militando con los partidos en un partido políticos que estuviste en su momento. La nueva tampoco tiene que ver con eso. La nueva política tiene que ver con tu capacidad de innovación. Y Dante Delgado ha puesto el ejemplo a todos los partidos de la vieja política, y lo ha puesto el ejemplo incluso también con Morena. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano, que mal llamaste ahorita, ¿por dónde lo tengo? Que también tienen unos impresentables Movimientos Ciudadanos. No. A ver, Jalisco y Nuevo León. A muchos expanistas, expriistas, incluso de Morena. Y pueden ver las listas plurinominales, que es lo que más se decían en el debate. También en las listas plurinominales hay algunos impresentables. Mencióname uno. Como Gibran Ramírez, por ejemplo. Como, no se me hace impresentable, pero hablan de la nueva política y tienen al sobrino de Margarita Zavala. Repito, la nueva política tiene que ver con la capacidad de innovación. Jalisco y Nuevo León, estados naranjas, ocupan los primeros lugares en generación de empleos y atracción de inversiones. Pero eso ya eran mucho antes de que llegara Movimiento Ciudadano. Eso estaba desde hace 30 años. O sea, no inició el crecimiento de Nuevo León y de Jalisco hace 3 o hace. Que además hay que voltear a ver Jalisco. O sea, Jalisco está inmerso en la inseguridad. Jalisco es un infierno. Los altos de Jalisco totalmente abandonados a su suerte. Cuando nos hablan de la chona de Encarnación de Díaz y de toda esa delincuencia que se cruza para Aguascalientes, uno se pregunta, caray, ¿y el gobierno del estado de Jalisco? Y resulta que son los nuevos. En el actual sexenio, de hecho, incrementó más de 80% los homicidios en Jalisco. Y es muy curioso la narrativa que tienen, porque aquí podemos ver patrones de conducta muy similares. En Morena prácticamente dicen, todos somos honestos, y si eres del PAN o del PRI eres corrupto, pero si te vienes a Morena eres honesto, y si eres de Movimiento Ciudadano eres lo nuevo, eres muy fresco, pero si estuviste en otros partidos políticos, si eres de la vieja guardia de la política y te vas a Movimiento Ciudadano, ahora sí ya eres de la nueva política. Entonces, pues prácticamente termina siendo la misma narrativa al respecto. Me parece importantísimo el tema que ustedes sacaron. A ver, tema de la seguridad. Jalisco y Nuevo León tienen los policías mejor pagados, están dentro del top 5 a nivel nacional de los policías mejor pagados. ¿Qué es lo que sucede? La Guardia Nacional, la militarización del país. Las carreteras de los Altos de Jalisco son de las más inseguras, precisamente por la estrategia fallida de seguridad que tiene Morena. ¿Para qué? ¿Cómo puedes tú lograr tener mayor seguridad en tu ciudad, en un estado, teniendo policías mejor pagados, mejor capacitados, y que es lo que propone Maynes, y que le va a dotar de muchísimas facultades a los estados para precisamente contrarrestar los malos gobiernos federales y sus estrategias de seguridad? Es dotar a los policías locales de facultades de investigación. En México hay 30 millones de delitos todos los años, ¿y saben cuántos ministerios públicos investigadores tenemos? Solamente 12,000. Es imposible que nos demos abasto. No hay estrategia de seguridad, y mucho menos una militarizada que pueda ayudar a que los delitos
cada vez. Ustedes siempre han atacado la estrategia de militarización. Mi pregunta es ¿por qué y cuál es la alternativa? Porque realmente los militares no están en la calle por gusto. Los militares están justamente porque policías estatales y policías municipales no son suficientes hoy para combatir el crimen organizado. La pregunta es, ¿podemos sacar o es momento de sacar a los militares de las calles? Por supuesto. ¿Estamos? No, claro que no. No estamos nosotros en este momento en condiciones de sacar a los militares de la calle. Cuando hablamos de militarización, no significa que vamos a meter a los militares a reprender o a los militares a manejar la seguridad o la estrategia de seguridad local. Los necesitamos ahí porque son los únicos que dan un poco de tranquilidad a estados y regiones que fueron abandonadas durante años por los gobiernos del PRIAN y ahora los gobiernos de MC que abandonaron a su suerte, sobre todo a los municipios de los Altos de Jalisco, que casualmente son gobernados por Morena. Ahí sí no se para la Policía Estatal de Movimiento Ciudadano. Ahí sí no se ve su estrategia, ni tampoco se ve sus policías bien pagados, no sé en dónde los tengan. Seguramente concentrados en los municipios donde gobierna MC, los municipios nada más de la periferia de Guadalajara. ¿Cómo explicarías, Chava, entonces que estamos viviendo el sexenio más violento de todo el mundo? Bueno, yo le explicaré de la siguiente manera. Estamos viviendo un sexenio o el desenlace de una guerra que se comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, pero si ustedes se ponen a ver los números y se dan cuenta de cuántos homicidios teníamos cuando inició este gobierno por año y cómo tenemos ahorita, pueden darse cuenta que han ido bajando, se han ido reduciendo en incidencia por año. Tenemos 150,000 elementos de la Guardia Nacional, la Corporación Federal de Seguridad más grande que nunca se había tenido. Tenemos 500 cuarteles. La estrategia va a dar frutos en el mediano plazo. Ustedes querían que pacificáramos al país en un sexenio después de que lo dejaron incendiado. Después de que lo dejaron incendiado. Eso prometieron. Eso es uno. Otro, evidentemente, primero, no se puede meter de un día a otro a los militares, pero lo que sí no hizo Morena es un plan post-militarización con los estándares que ha marcado la Suprema Corte, es decir, cuándo, cuántos, en qué lugar. No, de hecho el plan ya está. De hecho, el plan post-militarización comienza a partir del 2027. En 2027 se supone es la fecha de vencimiento. Pero todo para este que año no lo hicieron. Eso es un aspecto. Porque los militares creo que nos meteríamos también en una discusión sin fin si nos pasamos hablando de cómo, por ejemplo, en Guanajuato hay inseguridad, en todos los estados donde gobierna Morena hay inseguridad, en Jalisco y Nuevo León hay inseguridad. La verdad es que la seguridad es un tema tan delicado que la verdad es que en todos lados hay inseguridad. Este país está incendiado prácticamente en la inseguridad. En eso hemos coincidido y hemos sabido admitir que es algo de demócratas que no han sabido admitir. No han sabido admitir. Si supieran admitir, ustedes juzgarían y meterían a la cárcel a Felipe Calderón, un genocida. También Movimiento Ciudadano. Se hizo una consulta ciudadana democrática, porque ustedes que dicen vivir en la dictadura se la pasan diciendo que es un autoritario Andrés Manuel López Obrador. Se hizo una consulta ciudadana que, por cierto, ustedes desairaron en lugar de fomentar la participación ciudadana en una consulta democrática constitucional. Ustedes la desairaron. La ley se aplica, no se consulta. Ese es un aspecto. Y segundo, hay que saber reconocer cuando uno se equivoca y tener un nuevo replanteamiento. Y las consecuencias electorales en su momento nos dejaron en claro que esa no fue la estrategia. Lo que está mal es que a pesar de que llevamos... nunca le han pedido perdón a la gente. A pesar de que llevamos un récord histórico, dicen que la incidencia delictiva ha bajado. Eso, o sea, entiendo que se puede mentir con los números, pero los números no mienten. Es el récord histórico después de la Revolución Mexicana donde más sangre ha habido en este país. Y además no se puede precisamente con los policías estatales, pues porque se les reduce el presupuesto y los dejan prácticamente sin nada. Y donde se puede ver el ejemplo de cómo sí ha funcionado es, por ejemplo, en Mérida, Yucatán, que es donde más apoyo se le ha dado a los policías estatales y ahí no ha habido necesidad de militarizarlo. Es decir, se puede usar como ejemplo para ahí poder empezar transitoriamente a sacar a los militares de la calle, las cosa que nadie es una mentira. Hay un pacto de coordinación fiscal que se sigue respetando, tú lo acabas de decir, porque Yucatán se aplica bien sus recursos. Eso significa que en los estados también hemos estado dando el recurso necesario que debe de aplicarse correctamente para que funcionen bien las policías estatales. Y hablando de recursos destinados a los estados, ¿cómo explicarías entonces que en la Ciudad de México, durante la gestión de Claudia Sheinbaum, tu candidata, aumentaron los feminicidios un 26%? A ver, los feminicidios es igual, es un problema estructural. 11 mujeres asesinadas también, en un gobierno que se dice llamar feminista. También Aguascalientes tiene una incidencia delictiva grandísima. Ustedes no deberían de estar utilizando a los homicidios y los feminicidios como bandera política. Es el resultado porque es un problema de muchos años, es un problema es un problema estructural. Pero ustedes prometieron terminar con él y no solamente pero es una política de Estado. No te quedes con las narrativas. Tú mismo eres el primero en decir que no nos vayamos con las narrativas y nos vayamos con los hechos. Hay una política que está avanzando, hay una política que está tratando de pacificar al país.
Está tratando, no nada pero más los como resultados ustedes, dicen lo no contrario. nada más como ustedes, llegando a ver fue un indiscriminado, también hay combate a las causas. Sé que les duele, sé que ustedes se carcomen cuando escuchan que hay becas, lo de jóvenes construyendo el futuro. No nada más existe jóvenes construyendo el futuro, que es para los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar ni trabajar. También existe jóvenes escribiendo el futuro, que son becas universales, sobre todo para estudiantes de nivel medio superior, para evitar la deserción en ese nivel, que es el nivel donde más alumnos desertan. A ver, otro tema que también está pendiente del debate, el tema de migración. Luz Camila. Sí, bueno, va también muy ligado al tema de seguridad. A ver, la Guardia Nacional, o más bien la principal autoridad en materia de migración es la Guardia Nacional. Y tenemos ahorita todos los centros operando con condiciones carcelarias. ¿Y cuál es el principal ejemplo, la consecuencia más grave que hemos visto recientemente? Pues es lo que sucedió en Ciudad Juárez. Podemos entonces hablar y con los hechos, no con acusaciones ni mirando al pasado de, pues no sé, reproches, ¿no? De lo que estamos tan cansados nosotros como generación, de quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor. Hablemos de nuestra situación actual y de los datos. Tu candidata aumentó en 26% los feminicidios en la Ciudad de México y ahora quiere gobernar un país. Tenemos operando los centros migratorios no aumentó, o sea, con la autoridad. Es que es maniqueo cuando dices, tu candidato aumentó los feminicidios. Perdónenme, pero Claudia Sheinbaum cometió los feminicidios. Ella entró a cometer esos feminicidios o esos homicidios. O sea, eso es maniqueo y me parece una falta de respeto para el auditorio decir, tu candidato aumentó. Por eso, cuando Movimiento Ciudadano viene y me dice, es que nosotros proponemos mientras ustedes se pelean entre quién lo hizo mejor o peor, pero viene Camila y me dice, tu candidata aumentó. O sea, creo que eso es maniqueo. No, es, O sea, una es mala maniqueo. forma de O sea, podrías a lo mejor administrar. decir, hubo un error en la implementación de la política pública y podríamos debatirlo. Pero ¿cómo pueden hacer un debate después de que decimos que Claudia Sheinbaum aumentó los homicidios cuando eso no es cierto? Cuando sigo yo insistiendo que el feminicidio, el homicidio y toda esta violencia es un problema estructural que tenemos en el país y que debemos de atacarla y que debemos de unirnos, que las fuerzas políticas debemos unirnos porque además es un problema de Estado, es un problema que tiene muchísimos años. Eso es lo que creo yo. A ver, estamos a 12 días de las elecciones. No tenemos encuestas nuevas después del debate. Honestamente no creo que va a haber muchos cambios. No sé qué opinan ustedes. La forma muchas veces en cómo se mide quién gana un debate, independientemente de las filias y fobias partidistas, es cuánta gente vio el debate. Aquí hemos visto que en estos 3 debates se han roto históricamente los récords y eso muchas veces le viene a convenir pues a quienes son oposición, porque quienes son gobierno, independientemente de quién sea, pues le habla solamente a su base. Entonces, en ese sentido, hay veces que sí se mueve mucho las variaciones dependiendo qué debate. En este caso, pues paulatinamente han ido cambiando las tendencias, sin embargo, aunque no hayan cambiado, todo se define el día de... O sea, prácticamente la campaña es un 50% y el otro 50% es el día de la elección. Ahorita veía que mencionaban un poco el tema de migración y política exterior. Sí me gustaría también mencionar que, por ejemplo, en el tema de política exterior, pues Xochitl planteaba el tema tanto del comercio internacional y aprovechar la ola de nearshoring, que no es hacer ruido con que llegó Tesla, sino aprovecharla como lo ha hecho Brasil, que es que vengan más empresas y no solamente eso, sino generar las condiciones para que verdaderamente empiece a incluirse. Y segundo, el tener el control de la frontera sur, que prácticamente la dejaron en manos del crimen organizado, recursos para consulados, más visas de trabajo y de estudiantes, y pues que prácticamente hayan diplomáticos y embajadores y cónsules pues que sepan del tema y no solamente exgobernadores priistas corruptos. Entonces, pues en ese sentido también habrá mucho que proponer, mucho que plantear, y pues en ese sentido también hablaban mucho de la igualdad y todo ese aspecto, y lo que no sabían es que, por ejemplo, en este sexenio hay 9, o sea, no solamente no se redujo la pobreza extrema, sino que aumentó a 9 millones, y lo más curioso es que el 10% de este país se hizo 15% más rico. Entonces, pues la estrategia de dar becas, la estrategia de por el bien de todos, primero los pobres, no solamente no funcionó de nada, sino pues que hasta abrió más la brecha entre los que más tienen y los que en más miseria se encuentran. Los programas sociales creo que ahorita se están utilizando y manipulando muchísimo para llamar y mover la intención del voto. Por un lado tenemos a Morena, que en la mayoría del país está amenazando a las y los ciudadanos, y hay testimonios en redes sociales y hay muchos comentarios al respecto, por supuesto que sí, que si no votan por Morena van a quitar los programas sociales, cuando creo que todos podemos coincidir en esta mesa que son constitucionales. Segundo, por otro lado tenemos a la candidata del PRIAN, que representa lo peor del PRI de toda la historia. Esto lo tenemos que aceptar, que por cierto el PRI ya está sepultado en Aguascalientes. En la elección pasada Movimiento Ciudadano lo desplazó al tercer lugar.
Y pues tenemos esta candidatura que dice que va a bajar la edad de la pensión en los programas sociales, pero recordemos que la bancada del PAN en la Cámara votó en contra de los programas sociales. ¿Qué hace Movimiento Ciudadano frente a estas dos posturas que no están viendo por el interés de la ciudadanía y que no están viendo por la prosperidad de un México y de las siguientes generaciones? Movimiento Ciudadano votó a favor de los programas sociales y está planteando una reforma fiscal progresiva para que haga estos programas sociales sostenibles en congruencia con el voto de las bancadas naranjas y que la gente pueda seguir teniendo el acceso a estos programas sociales sin condiciones y sin mentiras. Esa es la apuesta de Movimiento Ciudadano. Los que manipulan al hablar de programas sociales son ustedes, también Movimiento Ciudadano, aunque lo votó a favor, Movimiento Ciudadano también es muy manipulador al hablar de programas sociales. Primero, yo no estoy de acuerdo con que digan de que los programas sociales van a continuar incluso si no gana Morena. Eso es totalmente falso, porque a pesar de que está en la Constitución, si la oposición, que hoy no parece estar muy a favor de los apoyos sociales, logra una mayoría calificada, no lo veo cerca, al menos en esta elección que viene, pueden quitarlos de la Constitución. Ya han demostrado que odian los apoyos sociales, que están en contra de los apoyos sociales. Eso es lo que han demostrado, no lo estoy diciendo yo. Ellos votaron en contra. Entonces, escuchar también a Movimiento Ciudadano decir que nosotros usamos los apoyos sociales con fines electorales también me parece riesgoso de dejarlo en sus manos. Entonces, ojalá tampoco tengamos que dejarlo en sus manos. Primero, los apoyos sociales que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que puso el gobierno de la Cuarta Transformación, no tienen ningún fin electoral y se los voy a decir por qué. Porque son universales. A diferencia de Prospera o de 70 y más, en los cuales tenías que ir a reuniones, tenías que ir a eventos, tenías que cumplir un buen de requisitos, había intermediarios. Estos programas son universales. El único requisito que tienen que cumplir los adultos mayores es tener 65 años. E incluso hay muchos adultos mayores que abiertamente son antiobradoristas, o yo puedo decir no son muchos, pero sí hay algunos, y que reciben su apoyo social, y que van al Banco del Bienestar o que van a cuando se disperse el apoyo social y hablan incluso en contra del gobierno. Y se les da su apoyo, porque el apoyo es para todos. A nadie se les mete en listas, a nadie se le acosa, a nadie se le dice que se le va a quitar su programa si no vota por Morena. Lo que sí decimos es que si no continúa el proyecto de la 4T, lo cual veo imposible, sí hay riesgo de que estos le hagan cambios a los apoyos sociales para que ellos sí los usen con fines electorales y ponerles esos requisitos. Ahora, con respecto al tema de las encuestas, yo no creo, Richard, que se muevan en lo más mínimo. Si no se movieron en 2, casi 3 meses que llevamos de campaña, ¿por qué se moverían cerca de la elección, ya prácticamente a 10 días? No se van a mover, menos con la caída en la popularidad de Xóchitl Gálvez, con los niveles que tiene ya de negativo Xóchitl Gálvez. Yo creo que donde sí podríamos ver un movimiento que se comienza a dar, incluso eso sí se siente, es en que Álvarez Maínez se acerque un poquito más al segundo lugar, lo cual también, para ser objetivos, creo que va a ser una victoria muy holgada para Claudia Sheinbaum en un lejano segundo lugar, que creo yo sí va a ser Xóchitl Gálvez, y a lo mejor se podría acercar Maínez al 13 o 14%, pero tampoco veo claro que él pueda quedar en ese segundo lugar que Movimiento Ciudadano ya está comenzando a vender. Entonces, Camila, a ver, para cerrar una ronda, ¿cómo ves el panorama? Tú estuviste en México en el día del debate. ¿Se va a rifar Samuel a Cebes? A ver, ya está la declaración en sus redes sociales. Me parece que ayer o antier, antes del debate, subió su publicación donde empezaba ahí a platicar un poco la dinámica. Él dará la información más adelante, pero la publicación ahí está. La declaración está dicha. Y creo que viene muy al tema retomar un poquito, porque justo es para cerrar, no debemos confundir las estrategias de comunicación con la capacidad que tienen las personas que militan en una plataforma política, y que es el caso de Movimiento Ciudadano y muchos de sus actores políticos. Movimiento Ciudadano es la primera opción política que sabe comunicar lo que quiere hacer a las nuevas generaciones. Sí, con canciones, claro, con estas nuevas estrategias de marketing, pero eso no tiene nada que ver con la capacidad, y de hecho, en Movimiento Ciudadano están los perfiles más capaces, están los perfiles más especializados que quieren realmente llegar al poder para poder, y no solamente por poder, que es lo que hemos visto por mucho tiempo
con el PRI y el PAN y que ahora lo estamos viendo con Morena y es bastante Y evidente. entonces, ¿por qué Alfaro decían que creían mucho en la frivolidad? Ese es un aspecto también. Otro que mencionaban que el PAN había votado en contra de lo de los apoyos sociales. Primeramente, una cosa es estar en contra de los programas sociales y otra cosa era que estuvieran a favor de que se elevara a rango constitucional una política pública, que en datos técnicos no puede estar una política pública en la propia constitución política. Ahí más bien deben estar los derechos, la forma en cómo se organiza el Estado, algunos principios generales. Entonces, y a pesar de ello, Xóchitl, en contra de el voto de su bancada, votó a favor. Entonces, en ese sentido, aquí podemos ver una candidata que se mueve muy aparte de lo que le ordenen los partidos políticos. Está bien, está mal. Pues ella simplemente hace lo que tanto le dice la gente como según sus principios. Este es un aspecto. Otro que mencionaban también era pues de que habían quitado los intermediarios, que eran universales y todo este aspecto, pues, pero se les olvida que lo único que quieren hacer es que solamente, dejar la narrativa de que solamente el presidente es el único que entrega los apoyos. Cuando aquí, primero, la meta no es que haya más gente recibiendo apoyos, sino que la gente que lo recibe ya no tenga la necesidad de recibir los apoyos. Segundo, así como decían que había aumentado el salario mínimo, la idea no es que aumentara, lo podrán subir también hasta si quieren en $1,000,000, sino la idea es que con lo que te pagan te alcance para tanto para lo más básico como hasta para los gustos y hasta para demás cuestiones. Y otra cosa también, solamente quieren que el presidente sea el único que se cuelgue la medalla de que entrega los apoyos, que por eso le quitaron la posibilidad de que las asociaciones civiles lo pudieran hacer mediante decreto presidencial. Y otro, porque fueron desapareciendo los fideicomisos para ciertos profesionales como deportistas, como los artistas y muchos otros, para dejarlo todo exclusivamente con fines electorales. Ahora nos entregan. Fideicomiso. Hablas de las asociaciones civiles, ¿cuáles? Antorcha Campesina, CNOP, La Marea Rosa. ¿Ellos deberían de estar entregando los apoyos sociales? Porque esas eran las asociaciones que anteriormente las entregaban. Bueno, La Marea Rosa a lo mejor no, pero seguramente te gustaría meterla ahí en esa lista, ¿no? Cualquier asociación civil que no tenía nada que ver con tintes electorales le quitaron. Pero si ayer demostraron que la famosa sociedad civil está con ustedes, que es La Marea Rosa. A ver, Randolph, que claro, hay otra sociedad civil también muy respetable. A ver, Randolph, ya para cerrar. Primeramente, estamos no solamente en la definición del futuro de los próximos 6 años, sino, y como mencionaron mis compañeros, de las próximas generaciones, porque aquí puede ser la posibilidad de que sea la última ocasión en la que se vote. Entonces, en ese sentido, les pido no solamente que salgan a votar, sino que voten inteligentemente, voten informados, y no solamente por la presidencia, sino que sepan verdaderamente quién es su diputado local, su diputado federal, su senador y hasta los propios regidores. Contrasten las propuestas, contrasten los perfiles y su trayectoria, y con eso van a saber que Fuerza y Corazón por México tiene las mejores propuestas, al menos en lo que respecta de Aguascalientes y tanto de la presidencia de la República. Chava, para cerrar. Bueno, para cerrar, los que tenían años diciendo que íbamos a ser como Venezuela no se les cumplió. Ayer pudieron manifestarse libremente, por eso no sé dónde sacan que vivimos en una dictadura, la deriva autoritaria, que es la última vez que votamos. Cuando ustedes ayer se manifestaron libremente, nadie los reprendió, se manifestaron frente a las puertas del Palacio de Gobierno donde despacha el presidente que tanto odian, por eso no sé de dónde sacan esa representación. No hay partido que defienda más a la democracia como es el Movimiento de Regeneración Nacional, y no lo decimos nosotros, sino una lucha de décadas de quienes sentaron las bases de este movimiento. No hay partido que defienda más la igualdad entre clases sociales, y no me refiero al comunismo para que no lo confundas, sino me refiero a que no hay una fuerza política que combata más la diferencia entre los más ricos y los más pobres que Morena. No hay una fuerza política que defienda más a la educación como Morena. No hay una fuerza política que defienda más a la vivienda, el acceso a derechos, a libertades como Morena. Y quedó demostrado, la gente lo sabe, fueron 6 años que a pesar de todo se salió adelante, se avanzó como hace mucho no se avanzaba, sobre todo en temas económicos y con pendientes que muy seguramente con la capacidad que tiene la doctora Claudia Sheinbaum vamos a estar también viendo cómo se resuelven en el corto y mediano plazo. Perfecto, muchas gracias a todos. A los dos, mucho éxito en sus campañas. Gracias. Nos veremos en unos 12 días pasadita las campañas, pasadita la elección. Es que pues, mucho éxito. Gracias. Gracias, éxito. Hasta luego.